Pues amigos de la charla, hoy estamos muy felices y celebrando una, digámoslo así, oportunidad muy bonita que un grupo de productores, músicos, guionista impresionante, que vamos a hablar también del guionista, y de una productora impresionante también, y de un canal y una línea directa para toda la gente como Netflix ha logrado. Vianey Ganosa, quiero saludarte porque hoy vamos a estar juntos hablando de algo que nos apasiona como latinoamericanos, pero a la vez agradecimiento por este proyecto, ¿no? Que viene a romper todo, Daniela. Viene a romper todo. Carlitos, yo creo que y vamos a decirlo porque yo no me avergüenzo de mi edad, como Gen Xers, apreciamos este proyecto tanto y me lo dijiste tú anoche y lo voy a decir. Yo creo que la juventud de hoy en día tiene que ver este proyecto porque, lo dijiste ayer, no saben y no saben de la base de muchas cosas y tienen tal vez una referencia un poco pobre de la música latina. Y yo creo que esto es yo creo que esto se debería también dictar en los colegios. Rompan todo. Debería ser un material didáctico en los colegios latinoamericanos. Muy bien, pues no, y la verdad que sí lo es. Pues tenemos en la oportunidad de hoy hablar con pues Piki Talarico, que es el director, ¿no?, de este proyecto que se llama Rompan Todo. Rompan Todo, que ya está en Netflix. Ya está en Netflix, que son 6 episodios, que pues el guión lo realizó Nicolás Intel, que la línea conductora, ¿no?, de toda la historia, ¿no?, nos la va contando un gran productor también, ganador del Oscar, ganador de múltiples Grammys. Y Angelino, orgullosamente Angelino también. Vivo en Los Ángeles, pero nada, Piki, bienvenido a la charla, qué gusto saludarte y gracias. No sé si decirte totales, porque me estaría robando ese statement. Ay, sí, gracias totales, Piki, totalmente. Hola Carlos, hola Daniela. La verdad que podés decir gracias totales, todos decimos gracias totales, no te estás robando nada, decimos que estamos haciéndole un tributo a nuestro querido Gustavo. Sí. Totalmente. Pues mira, yo obviamente cuando veo este documental y hablaba con Daniela, le decía, teníamos que hablar de esto en nuestro proyecto, en nuestro programa, porque tristemente la educación de la música latina no puede quedar en la página actual. Siempre hay un pasado y siempre hay unas generaciones que vivieron masivamente todos los fenómenos, ¿no? Y para empezar, a mí me encanta donde inicia la punta del iceberg de todo esto, ¿no? Y es cuando el latino se da cuenta que el rock and roll lo puede hacer en español, ¿no? Y empezando por Ritchie Valens, que digámoslo ahí, que ahí empezó como un detonador de, oye, nosotros también podemos hacerlo, pero empezar a descubrir el sonido autóctono de cada una de las regiones de Latinoamérica por hacerlo a su manera y que no suene a copia, ¿no? Creo que empezar este documental desde ahí es impresionantemente acertado. Bueno, muchas gracias. La verdad que existían, o sea, Ritchie Valens no fue el primero, había otra gente ya que estaba haciendo cosas, se habían grabado algunas canciones, se habían hecho algunos singles, algunas versiones en español de grandes éxitos en inglés. Claro, de Bill Haley o de Chuck Berry, que la gente hacía, ¿no?, sus versiones. Pero con Ritchie Valens lo que pasó fue, por empezar, que tomó una canción tradicional mexicana como es La Bamba, la puso a ritmo de rock y no solo eso, generó una influencia fundamental. Por eso lo tomamos a él como el origen. Su muerte prematura a los 17 años. 17 años. Si paras a pensar en eso, es una locura. En la misma noche, en el mismo accidente que muere Buddy Holly. O sea, viste que le llaman la noche, el día en que murió la música. En que la música murió, sí. Siempre decimos que si Ritchie Valens hubiera vivido por lo menos 10 años más, el rock en Latinoamérica se hubiera acelerado mucho. Pero sí, tomamos eso porque nos pareció que era un punto de referencia fundamental y de ahí lo que pasa, bueno, con los Tintos en México y con todas las bandas que después empiezan, como bien decías, no solo a cantar en español, o como bien dice Santaolalla ahí, en slang en español. O sea, no es que hacían una traducción, como dice Javier Batis, las hacían de ellos. Entonces eso ahí empieza a haber realmente un adueñarse del rock. Y después, naturalmente, lo que pasa, ¿no? Uno empieza,
toda esta gente que en los 60 estaban haciendo rock habían crecido escuchando un montón de otras cosas, incluidas sus propias músicas, sus propios folclores. Entonces me parece que eso se te va filtrando y en algún momento ya el rock que habías escuchado deja de ser lo que era para fusionarse con tu propio lenguaje. Entonces no solo empiezan a cantar en su idioma, sino que empiezan a tocar en su idioma. Vicky, como periodista y como periodista de televisión, cuando tengo que poner 50.000 piezas juntas, es de volverse loco. ¿Cómo seleccionas? ¿Cómo es el proceso de, bueno, vamos a entretejer esto con, ¿no? Ok, Argentina, México, Chile, Perú, un poquito. ¿Quiénes van a ser los referentes? Claro, Gustavo Santaolalla es, y lo hemos dicho, uno de los productores de este, o el productor de este proyecto, pero no solamente es eso, es fulano habla de sutano y sutano habla de mengano en el rock y entonces todas las bandas comienzan ¿Cómo lo haces? ¿Cómo no te volviste loco? Por empezar es que no soy yo solo, está Nicolás Entel, que es nuestro guía en esto, que es el productor, el showrunner, y quien fue quien escribió el primer tratamiento. O sea, antes de llamarlo a Gustavo, antes de llamar a los demás productores, antes éramos Nicolás y yo en nuestra oficina en New York, describiendo en todas las paredes, bueno, acá esto no sirve, esto sí sirve. Pero semanas y semanas, y mandándoselo a Netflix, y Netflix diciendo, está muy bien, bueno, manden cuando tengan otro. Entonces era volver, te preguntan cosas, entonces vas armando una historia. Cuando tenés esa historia, finalmente Netflix dice, bueno, acá hay algo. Una pregunta fundamental que nos hizo Netflix fue, ¿hay alguna diferencia entre el rock latinoamericano y el rock anglo? Y claro que sí, había una respuesta que era muy fácil, que es que el rock latinoamericano está profundamente atravesado por el contexto sociopolítico. Que en el rock anglo, si bien hay momentos claves, no es así permanente. En Latinoamérica, estas democracias tan jóvenes son, o sea, siempre hay algún tipo de problema y ha estado unido, ligado al rock de una manera única. Totalmente. Digo, las dictaduras en Argentina, la existencia del PRI como un gobierno hegemónico durante 70 años en México, como que los gobernantes pasan, la corrupción, hay un montón de cosas a las cuales el rock ha denunciado, está la canción de protesta, están, bueno, las prohibiciones del rock, eso ya es, que un gobierno le prohíba a alguien tener el pelo largo o meterlo preso porque va con una guitarra, ya está, eso es político. No es un movimiento, el rock no toma partido, pasa a ser como un movimiento político. Entonces, yendo a tu pregunta de cómo lo metimos, claro. Una vez que teníamos ese guión, lo invitamos a Gustavo a participar, obviamente, porque es un tipo que ha estado desde los 60s y sigue hoy en día. Hasta hoy. Un tipo que vivió en carne propia todo eso y después produjo a las grandes bandas, produjo a Molotov y a Maldita Vecindad y a Café Tacuba y a León Gieco en Argentina. Entonces era como, yo trabajo con Gustavo hace 22 años. Wow. Entonces nos conocemos muy bien, somos como familia. Entonces cuando le dije, che, Gus, estoy haciendo esto, me dijo, sí, ya. Me dijo, porque esta historia hay que contarla, yo siempre la quise contar, hagámoslo. Entonces nada, empezás a filmar, empezás a entrevistar, 96 entrevistas, un absurdo, una locura total. Tomamos la decisión de solo entrevistar a estrellas de rock, podríamos haber entrevistado a periodistas, a técnicos, a ingenieros, pero nos gustaba la idea de que fueran estos héroes que todos tenemos. Y una vez que los entrevistás, el guión empieza a modificarse, pero no se modificó mucho. Se modificó en pequeñas cosas, hechos que nosotros por ahí no le damos tanta importancia y de pronto Café Tacuba o Maldita Vecindad te dicen, no, esto es un evento clave. Entonces algunos eventos crecen, otras cosas que creíamos que era más importante bajan, pero el guión era el mismo. Volviendo a tu pregunta inicial, cuando tenés 96 entrevistas de un promedio de 2 horas, o sea, 200 horas de entrevista, más algo así como 4.000 horas de archivo, exacto, más una historia que querés contar y todo para meterlo en menos de 6 horas, es una pesadilla.
Totalmente. Es que por eso te lo preguntaba, porque lo estoy diciendo, o sea, yo como periodista y también he hecho docuseries, es que entiendo, digo, Dios santo, Y es es un casi como trabajo, enfrentarte a un gigante allí, pero viste cómo es a un gigante, le tenés que ir pegando de a de a poquito. Si tratás de poquitos. pegarle de uno, no. Sí. Entonces, nada, un trabajo increíble de los editores. Nuestros editores realmente son grandes contadores de historias. Los dos vienen de hacer largometrajes. Entonces entienden muy bien esta cosa de cómo te cuento una historia, qué elementos tienen que sí o sí estar, cómo dividir una serie entera en capítulos, cómo dividir ese capítulo en escenas y que las escenas tengan un recorrido y que de alguna manera haya fuerzas que se oponen. Es bien la estructura de una película de ficción. Y obviamente, una vez que me empezaste a armar, volvés a consultar. Volvés a hablar con periodistas en Argentina, periodistas en México, periodistas en Colombia, Wow, periodistas en Uruguay, hablas con Santaolalla de nuevo, vuelvo a llamar a los músicos. Me ha pasado de quedarme con una duda y llamar wow. a maldita vecindad y decir, muchachos, ¿se acuerdan que me contaron tal cosa? Bueno, tal otro me está contando algo distinto. Ah, bueno, sí, eso es porque a ellos... Entonces yo Wow. en el último año y medio debo haber dormido un promedio de 4 horas por noche, Me imagino. porque nunca alcanza, nunca Es un alcanza. trabajo como muy rompecabezas, ¿no? Es como poner todas las fichas Sí. latinoamericanamente hablando en cada uno de los países, momentos claves, circunstanciales. Yo sé que este tema de los docuseries es muy gráfico, ¿no? Y también te quería preguntar un poco de esto, ¿no? Porque sé que de pronto Nicolás venía de hacer algo como Pecados de mi padre, ¿no? Que fue como un detonante, ¿no? Gráfico de una situación tan específica, ¿no? De Pablo Escobar. Y ahora ponerlo en imágenes, en acontecimientos, sí, como tú decías, ¿no? Del ruido político, ¿no? Sociopolítico que tuvo el rock desde sus inicios y también por el tema de cancelarlo en países como México y vetarlo en canales de televisión, ¿no? Te quería preguntar un poco de eso porque sé que está en TV, sé que están diferentes momentos de unplugs, diferentes palabras de pronto de Cerati, que no, obviamente por cosas de la vida no puede estar en esta pieza que hubiera sido maravilloso haberlo tenido en vivo diciéndolo, ¿no? Pero creo que también esa parte quería preguntártela un poco, ¿cómo estudiar todo el mapa global de recursos para poder llenar, ¿no? Y que gráficamente pudiéramos vivir o trasladarnos en un momento específico del documental a la época específica, Qué Pipe. gracioso que hace un rato dijiste es como un rompecabezas, pero tiene algo que es peor que un rompecabezas, porque vos el rompecabezas, si la ficha no calza, vos sabés que no lo armaste, Claro. ¿no? Hasta que no se armó la figura, no se armó. Este rompecabezas tiene la particularidad que vos lo armás y queda armado, y lo mirás y decís, pero puede estar mejor, y lo Claro. volvés a desarmar, y lo volvés a armar, y siempre se arma, pero siempre hay, y seguramente si hubiéramos seguido trabajando un año hubiera sido, no sé si mejor, pero distinto. Porque Total. vas descubriendo más cosas y poniendo más cosas. Y con respecto a lo gráfico, como decías vos, y hay dos cosas. Una es el material de archivo que tenés. Hay material de archivo que sabíamos que existía. Obviamente, cuando vas a los networks, vas a Televisa, vas a MTV, pues, hay cosas que las podés pedir. Hay cosas que se las podés comprar a coleccionistas, por ejemplo. Entonces fuimos a ver a los coleccionistas. Y después empezás en un plan de locura absoluta, donde tenés una historia alucinante que alguien te contó y decís, uy, pero no tengo material para ilustrar esto. Entonces, Oh, wow. la opción es, bueno, ¿sacamos esa escena? No, no la queremos sacar porque está buenísima. Bueno, vamos a buscar archivo. Y lanzás, el equipo de archivo eran como, depende de la época, entre 8 y 12 personas en Argentina y en Latinoamérica. Decir, che, estamos necesitando fotos de esta época. No, ya preguntamos si no hay. Bueno, ¿para qué voy a llamar a Sergio Arau? Llamás a Sergio Arau de Botellita de Jerez. De botellita de Sergio, Jerez. ¿existen fotos de Rocotitlán? Sí, existía un fotógrafo en esa época que había, pero yo no las vi nunca esas fotos. Oh, ¿Tenés el contacto de ese fotógrafo? Sí. Llamás al fotógrafo. El fotógrafo te dice, sí, las fotos están en una bodega, en no sé dónde. Bien, ¿podemos ir? Bueno, sí, lo que pasa es que pandemia, te mando un asistente que te ayude, le das la Dios llave, él va, las búscale. Pero Wow. una cosa como de santo. empujar, 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 empujar y de pronto descubrir que esas fotos que hace 30 años que nadie veía, ahora vieron la luz y están en el documental. Yo te Wow. conté una historia. Como esa historia debe haber 100.
Claro. Picky, el nickname de Picky te viene porque eres super picky o por qué? De Ricardo, Ricky Piki. Y Picky, ahora ok. me llaman Pix también. Pix, ok. Te van acortando el Te van nombre. Pi, acortando. él va a ser el próximo. No, porque digo, o Pero sea, soy súper picky. es que se nota, por eso mismo Bien. porque me estás contando y yo digo, bueno, no, he is picky. Fue al revés. Creo que me convertí en super picky por el apodo. Mira Oh, tú, mira. mira tú. Pero Sí, sí, es porque que no se puede. de tanto repetirlo, la energía, yo sí creo en eso, la energía se queda. Es que Daniela no se puede de otra manera. Cuando encarás, no nos olvidemos que el rock es algo que cala muy profundo en todos los seres humanos, en Mucho, especial en Latinoamérica. mucho. Solo comparable al fútbol, al Totalmente. soccer. Ya está pasando en Latinoamérica, se revolucionaron las redes con gente que dice, ¿cómo no pusieron tal banda? ¿Cómo no habla? ¿Cómo solo tal está 2 minutos? Pero es imposible que eso no pasara, porque te estás metiendo con algo Ya. que es muy, muy querido para la gente, muy profundo. Viste, es como el tipo que es fanático de, whatever, de los Shakers o de Soda Stereo, Ya. es un tipo que vos no podés hablar de Soda Stereo. Esa es mi banda, vos no podés hablar. Entonces es normal que se arme polémica, si no, no Sí. sería rock. Y sí, o sea, te digo, lo he leído, igual con Carlos estuvimos viendo, yo personalmente decía, ¿cómo dejaron fuera Mecano? ¿No? O Alaska y Dinarama, o Desorden Público, o por ejemplo, soy peruana, sí hubo, yo sé que tuvieron a Frágil, tuvieron a los Psychos y a los Yorkers, pero para mí, por ejemplo, mi generación, Pedro Suárez Vértiz fue el peruano con Sí, más proyección y pasó lo que pasó, también, se quedó también sin podríamos, voz y no también pudo podríamos más. haber hablado dentro del rock pop de los 2000, podríamos haber hablado de Lívido, Exacto. Es con como quienes que, filmé. Yo hice un clip Totalmente. con Lívido y los adoro y me parecen lo más. Pero digo, había como un camino que tenía que ver con, no es la historia de las bandas, es la historia del rock. okay. Entonces, la idea era buscar bandas que hayan tenido cierta influencia en el proceso que vino después, o que de alguna manera hayan empujado el movimiento, o que hayan estado en momentos claves del rock. Entonces, hay grandes bandas que no están, pero porque tal vez no tienen que ver con eso, o en el momento que estamos contando la historia. Nos pasa, por ejemplo, con el metal, ¿no? Con el heavy rock. Ujú. En un momento nos dimos cuenta que es tan enorme que Sí, merecen una serie aparte. eso es verdad. Es Sí, imposible. sí. Los movimientos de rock barriales y el metal, es más, me encantaría poder hacer una serie, porque si creemos que el rock es religión, para el mundo del metal es directamente Y yo te religión. voy a Es decir ahí algo, Piki, porque justo anoche hablaba por teléfono con Daniel y le decía, bueno, le iba a preguntar eso a Piki, el tema del heavy y el tema de bandas de metal, como que llegaban de España, como Barón Rojo, Rata Blanca de Argentina, o sea, Es eran otra como cosa. unos conductores muy brutales de una religión que formaba parte de esa generación del rock, pero sí entiendo tu punto, o sea, entiendo que era el tema del rock alternativo y lo que fue, ¿no? De una u otra manera como popular en las radios y que podía sonar en las radios. De pronto el metal no sonaba tanto como este rock que está expuesto en este proyecto. Viste que tocamos el tema volviendo a esto de lo sociopolítico, ¿no? Y qué era lo que movilizaba. Sí, nos tuvimos obligados a tocar el tema del metal en Colombia en los 80s, porque sentimos que toda esa movida tan pesada surge en contraposición de lo que estaba pasando con el narcotráfico y las bombas. Entonces no podíamos contar una sin la otra. Sí. Pero solamente del metal en Medellín podés hacer un capítulo entero. eh, Así que tiene que ver con eso. Por eso elegimos determinadas cosas. Creo que Juanes se emocionó mucho hablando de Sí, Quimosis, de lo que quimosis. cantaban y Juanes toda es la... lo más. Sí, Es un sí, sí, sí. gran narrador. Una cultura. Con Juanes me encantaría hacer cualquier proyecto. Porque habla con una claridad. Sabe mucho de historia, mucho de política. Yo lo que espero, ustedes que hablaban, ¿no? Ahora de que esto le toca a mucha gente, Sí. en Estados Unidos, para los que vivimos en Estados Unidos, siento que hay algo que espero que pase, que siento que para los que vinimos de Latinoamérica a vivir en Estados Unidos,
esto funcione como, ¿no? Recordarnos, llevarnos a ese lugar. Totalmente. Pero para los hijos, para los que nacieron en Estados Unidos, me encantaría que esto sea una herramienta para que ellos entiendan no solo de dónde viene la música de sus padres, sino de dónde vienen sus padres. Sí, De entender totalmente. un poquito cómo es ese continente latinoamericano al sur del Río Grande. Yo estoy haciendo ver a mi novio esto y a mi mejor amigo, que son americanos, pues digo, a ver, tienen que entender, y les voy a poner la música de no sé quién y no sé cuántos, de los no sé quién y los no sé cuántos en Perú, que era música de protesta contra el terrorismo, porque nosotros, como ustedes estaban viviendo sus propios dramas, ¿no? En Perú, por ejemplo, era la protesta en contra de Sendero Luminoso, que se dice mató a 70.000 peruanos, y nunca se sabrá pero era eso, y era la pobreza, y era la desigualdad, y encima la corrupción. Entonces era como que, no, necesitas escuchar esto, necesitas escuchar a prisioneros cuando se quejan de la desigualdad, porque sí, realmente cuenta nuestra historia totalmente, y no solamente para nuestros hijos, yo creo que también para gente que nació acá, que nació, no sé, en una parte del mundo tan privilegiada como California, ¿no? Decir, no, espérate, esto fue lo que vivimos nosotros. Ojalá funcione así, ojalá que realmente lo tomen, más allá de que ojalá se entretengan, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando la gente me dice, me encantó todo lo que aprendí de historia, yo le digo, bueno, espero que te haya divertido también. Ah, también. Pero, y otra cosa, a mí lo que me pasó fue que yo tenía que ir viendo y con el teléfono, ¡ay, toreros muertos! Déjame, vamos a bajar. Y que, de verdad, y esta no, de tercera. Mira, para evitarte el trabajo, hicimos un playlist en Spotify que tiene todos los temas. Buenísimo. Buenísimo. Ya Pero lo vi, no, pero lo te iba a digo, recomendar. mencionaron a violadores y yo de violadores dije, de verdad, no, tenía como 7, 8 canciones de las cuales me acordaba, ¿me entiendes? O sea, es Wow. ir parando e ir bajando canciones, ir parando e ir bajando canciones. ¿Te pasó a ti a la hora de estar escribiendo esto, a la hora de estar haciendo el Y yo crecí con estas canciones, o sea, hasta canciones que son como los Shakers de los 60 son canciones que, no sé, la escuchaban mis padres, crecí con esa música. Entonces, sí me ha pasado de bandas que sabía que las conocía, pero decir, bueno, ahora yo sabía de los Saicos en Perú, por ejemplo, Sí. pero salvo Demolición, no conocí otras canciones. Uh-huh, Entonces, ir a escuchar un poco más para saber qué preguntar y entender de dónde venían. Entonces sí, obviamente que aprendí, conocí bandas, te haces fan de bandas o bandas que conocías de pronto te haces fan porque decís, sí. es mucho más gigante de lo que me imaginaba, o grandes letristas, o increíbles melodías. Ojalá le pase a la gente. Oye, Piki, yo creo que es importante el comentario de David Byrne como visionario, obviamente, del rock y formar parte de este proyecto. Es que apoyó siempre el rock en español, David Byrne, increíble. El futuro del rock reside en el tercer mundo y eso me parece súper importante, clave también. Muchas gracias por incluir a los primeros subsellos de las multinacionales como Culebra, Surco, que fueron parte importante para el crecimiento del rock en Latinoamérica, que es importante mencionarlo. Y para terminar, el agradecimiento por haber incluido ver en cámara a Charly García contando algo. Sí, total. Lo más. Ver a estos chicos, bueno, a Cafeta y a algunos de Soda diciendo, bueno, algo importante como protagonistas vivos de lo que fue el movimiento, es de agradecimiento y muchas gracias por tu tiempo, ¿verdad que sí, Piki? Gracias a ustedes, espero que lo terminen de ver, que lo compartan. Me encantaría, claro que sí. me encantaría ver que llegamos al número 1, a los primeros 10 de Estados Unidos, ya hasta me retiro. Por eso no te preocupes. Hay demasiados latinos, creo que les va a encantar esto. Ayer alguien me dijo que el documental está 15 en el mundo. Una locura. Increíble. Pero me hace sentir como un orgullo latinoamericano, porque creo que tiene que ver con eso también, con el interés del mundo en Latinoamérica. Audiencia de la charla, ya lo saben, tenemos que hacer este documental número 1, porque realmente habla mucho de nuestro rock, de nuestro idioma, de nuestras raíces y de los grandes de nuestra música. Piki, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Abrazo, Piki. Chao, chao.